apaguen sus micrófonos ya mientras les comento el tema importante que tenemos que conversar y luego sí ya les doy la palabra, no se preocupe. Bien, a ver, hemos recibido hasta la coordinación algunas observaciones respecto del trabajo que ustedes están realizando en grupos. Sí, tengan en cuenta que este semestre, sobre todo, la dinámica ha cambiado y hay varias tareas más que en comparación al semestre anterior que deben desarrollarse a través de un trabajo en equipo, colaborativo. Sí, y es por eso que por un lado, una observación, el trabajo colaborativo no se trata de que ustedes se dividan, ¿no es cierto? Y cada uno trabaje por su lado. No, la idea del trabajo colaborativo es que todos y todas puedan reunirse. Yo sé que tienen diferentes tiempos, horarios, actividades, pero por lo menos poder tener algunas reuniones de las que partan para generar observaciones, retroalimentaciones, proponer mejoras, ¿sí? Y en ese sentido es importante que ustedes puedan también a partir de ello generar conversación. Sí, yo sé que tal vez todos tienen diferentes criterios, pero es importante que puedan debatir y así llegar a acuerdos. Un trabajo en equipo incluso se visibiliza después. Sé que muchos de ustedes ya trabajan, ¿no es cierto? Pero en el entorno de la comunicación todavía es mucho más importante en el trabajo de medios, donde existen diseñadores, productores, videógrafos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Y entonces, en ese sentido, les propongo también que ustedes puedan revisar las normas de etiqueta que se encuentran ubicadas en la plataforma para que puedan también desarrollar sus trabajos en equipo de manera respetuosa con sus compañeros y compañeras. Les solicito de manera más encarecida, si no, bueno, ustedes saben que también para ello existe una coordinación que puede tomar medidas en el asunto. Esto por algunos casos particulares que se han llevado a cabo, sin embargo, como ustedes saben, estamos en un espacio educativo, ¿sí? En donde estamos formando profesionales y en ese sentido necesitamos también todos y todas tratarnos con el respeto que todos y todas merecemos. ¿De acuerdo? Bien, entonces con este breve comunicado, me gustaría abrir al final de la clase, por favor, vayan ustedes igual, yo les mencionaba en la clase anterior que sería importante que ustedes puedan tener las preguntas respecto de la evaluación sumativa 1, que ya es este fin de semana. Como ustedes saben, creo que sí alcancé a notificarles a ustedes y seguramente otros profesores también ya les indicaron que la evaluación será de manera online, ¿sí? Ustedes realizarán la presentación en línea, por lo que no tienen que asistir presencialmente a la modalidad. Por ese sentido o en ese sentido no deben preocuparse también de su asistencia presencial. Lo que sí, el día de ayer, en la noche, ya a últimas horas de la jornada, Alfredito envió los horarios finales para que ustedes puedan realizar su exposición. Tengan en cuenta eso, revisen siempre, siempre sus correos porque estamos enviando constantemente información relevante. También recuerden que debido al comunicado que emitió también la coordinación el día de ayer, tenemos una actividad que es la actividad colaborativa que se abría hasta ayer en la noche, de acuerdo a la coordinación, para que ustedes puedan cargar de manera individual la tarea colaborativa. ¿Sí? Como yo específicamente no revisé esa partecita, le comenté a Dina y le pedí que les informe a ustedes que podían subirlo hasta hoy, hasta las 3 de la tarde. Sin embargo, todos y todas recibieron el mismo correo que yo recibí, ¿sí? Entonces, lo más adecuado habría sido que sí lo envíen el día de ayer. Pero hasta el día de hoy pueden realizar la autoevaluación y la coevaluación hasta las 23:59. Sí, recuerden que esta actividad es una actividad bastante breve, es sobre la calificación de los integrantes de los grupos y una autoevaluación de cómo ustedes van desarrollando las actividades colaborativas. Asimismo, tendrán este tipo de actividad complementaria a la evaluación sumativa 1. Tengan en cuenta eso también para que puedan desarrollarlo sin ningún problema. ¿De acuerdo? Frente a esto, todavía no específicamente sobre la sumativa, pero no sé si tienen alguna pregunta respecto de la actividad complementaria a la tarea colaborativa, si enviaron todos, hay alguna novedad. No, seguros. Ya. Cristian, vamos contigo. No es en general de la tarea colaborativa, pero es de la sumativa que pues todavía tengo un problema
En la parte de grupos que dice que estoy en más de un equipo. No sé si se va a arreglar después o Ya, para cómo hacer cargar en eso. la plataforma, ¿cierto? Sí, de la sumativa. Ya, ok, no hay problema. Eso yo ya lo configuro dentro de la plataforma. Más bien, gracias por notificarme, pero ustedes ya saben cuáles son los grupos en los que deben Ajá. estar trabajando. Ya, ok, Cristian, muchas gracias por notificarme. Más bien, déjame apuntarlo para no olvidarlo. Ya, listo. ¿Alguna otra novedad? ¿Todo bien? Ya, de acuerdo. Entonces, bueno, al final, si ustedes gustan también, o más bien pueden dejar un mensajito en el chat para ver si hay grupos que quieren que vayamos revisando, por ejemplo, cómo han ido evolucionando también en su evaluación sumativa, o tal vez si tienen preguntas muy puntuales, dejen un mensajito para no tal vez abrir un espacio tan amplio y si es probable que a veces no tengan muchas preguntas, entonces más bien vayan dejando un mensajito, ¿ya? Carlos, tienes tu manito levantada. Buenas noches, Magíster. Buenas noches, compañeros. Por pedirle un favor, que por favor nos regale unos 15 minutitos a la final de clase del grupo, ya Ok, que estamos con usted en el proyecto. en el de la evaluación sumativa 2. Sí, Ya, ok, Carlos, no hay problema. ya, gracias. Ya, bien, vamos avanzando entonces, chicos y chicas, con la clase de hoy. Recuerden que hoy empezamos la unidad 3, ¿sí? Por lo que es importante que presten mucha atención. Digamos, este apartado o esta unidad ya va a ser específicamente para que ustedes puedan ir desarrollando el brochure. Si bien, chicos y chicas, no alcanzamos a revisar Photoshop en las unidades anteriores, es importante que ustedes hayan revisado los compilados, puedan ir manejando, moneando un poco esa plataforma, revisarán incluso que varias de las características que existen en Photoshop son herramientas básicas que de alguna manera tienen la misma dinámica de uso que en Illustrator y asimismo vamos a revisar ya la próxima semana Adobe InDesign, ¿sí? Que es específicamente para la maquetación y diagramación de diseño editorial, ¿sí? O de impresos o diseño editorial también en los entornos digitales. Ahora bien, entonces empezamos la unidad 3 que se denomina diseño editorial y maquetación para medios impresos, ¿sí? A pesar de que específicamente en esta unidad vamos a revisar los medios impresos, el diseño editorial también funciona para entornos digitales. Cuando, por ejemplo, se requiere, ustedes habrán visto que los medios de comunicación impresos incluso han adaptado su formato impreso a un formato digital, ¿sí? Para distribuirlo por medio de teléfonos celulares, tablets y otras herramientas digitales, ¿sí? Entonces tengan en cuenta que el diseño y la diagramación parte específicamente para productos editoriales como libros, periódicos, brochure y los formatos que vamos a revisar durante la clase de hoy. En el tema 5 que constituye a revisar el tema de los fundamentos del diseño editorial, vamos a revisar específicamente el subtema 5.1 que se denomina estructura de publicaciones tradicionales y publicitarios, ¿sí? Y entonces, primero, para poder empezar, debemos comprender qué es el diseño editorial. ¿Sí? El diseño editorial parte de varias disciplinas o parte es más bien una disciplina de las varias disciplinas que tiene el diseño gráfico. Existen otras disciplinas, por ejemplo, la ilustración, que se dedica puntualmente al diseño de imágenes, de infografías un poco más, pero no necesariamente a partir de figuras, ¿sí? O dibujos, pero digitalizados y que luego podrán llevarse hacia los formatos impresos o hacia los formatos editoriales. Puede ser complementario incluso al diseño gráfico editorial. Sin embargo, cuando hablamos específicamente del diseño gráfico editorial, vamos a revisar que se trata de una creación de piezas que tienen una estructura visual,
pero para publicaciones impresas y digitales, como los libros, las revistas, periódicos, brochures, folletos, pueden ser tarjetas de presentación, dípticos, trípticos, un montón de materiales impresos y asimismo algunos digitales, ¿sí? Afiches, pósters, etcétera, etcétera. ¿Sí? Con el objetivo, eso sí, de comunicar de forma efectiva un mensaje. Debemos tener en cuenta que esa comunicación de un mensaje, ¿no es cierto?, va a ser realizada a través de un producto impreso o digital, ¿sí? Y es por eso que cada elemento que nosotros utilicemos dentro del diseño va a tener una intención, ¿sí? Y es por eso que el diseño editorial se trata de una herramienta de comunicación que va articulando diferentes elementos básicos que revisábamos en las anteriores unidades. Los textos, las imágenes, texturas, ¿sí? En algunos casos, ojo, pero también el diseño editorial es un poco más estructurado, ¿sí? Un poco más delimitado en cuanto al diseño gráfico en general. Y parte de principios estéticos, por supuesto, es decir, que sí es importante que se vea bien, ¿sí? Pero el objetivo principal es que el mensaje llegue al lector, es decir, que sea funcional, ¿sí? Incluso el diseño editorial también tiene diferentes objetivos, así como todos los mensajes que se van difundiendo en comunicación. Por ejemplo, algunos principios del periodismo, como ustedes conocerán, son el de informar, entretener, culturizar y se me pasa uno, pero ya les digo, ¿sí? Y entonces, a partir de estos objetivos macro y principios también del periodismo y asimismo de la comunicación, podemos trabajar en piezas que estén específicamente dirigidas a esos objetivos, ¿sí? Y entonces es importante brindar a los lectores una experiencia visual coherente. ¿Qué significa la coherencia? Veíamos en las escuelas de arte que se desarrollaban o que apoyaban, ¿no es cierto?, a crear las escuelas de diseño como algunas piezas artísticas, ¿no es cierto?, no tenían realmente una coherencia visual. Algunas piezas artísticas como las de Jackson Pollock parecía que solamente cogían pintura y lanzaban contra un lienzo, ¿no es cierto? Sin embargo, en el caso del diseño editorial es muy importante la composición a partir de la jerarquía visual que también revisábamos en las unidades anteriores, ¿sí? Y esa experiencia visual coherente debe partir de que el diseño debe tener legibilidad, es decir, debe ser comprensible a través de la colocación de los diferentes elementos. Y también debe ser atractivo, algo así como los formatos en las noticias que veíamos por otro lado en el semestre anterior. ¿Recuerdan cuando les mencionaba que el título de una noticia es el gancho para que el lector siga leyendo, ¿no es cierto?, el desarrollo de la noticia? Asimismo, en el diseño gráfico, la portada es una pieza principal para que el público en general o el lector al que está dirigido, ojo, quiera consumir esa pieza, ¿sí? Y entonces, esta práctica, por otro lado, del diseño editorial, exige un conocimiento profundo en elementos como el uso de las tipografías, el uso del color, la composición, que estas dos cuestiones recién la vamos a revisar, ¿no es cierto?, en estas clases, la composición, la retícula, y revisaremos de manera más puntual la jerarquía visual, ¿sí? Y entonces se desarrolla a partir de todos estos elementos un constante diálogo, pero que todos funcionan en esa confluencia, ¿no es cierto?, para difundir un mensaje que va a ser bien recibido por las audiencias, de acuerdo también a ese enfoque que queramos darle a nuestro diseño. Ahora bien, vamos a empezar entonces a revisar el diseño editorial a través de este documento de la Universidad Oberta de Cataluña, ¿sí? Esta es una clase súper básica sobre diseño editorial y es de Isabel García Fernández, en donde recopila incluso información de diseñadores gráficos más importantes. En el entorno de la comunicación visual, y ahí sí quiero hacer énfasis en que los comunicadores
Como también les mencioné en varias ocasiones, somos todólogos, ¿sí? Entre ellos también somos, no quiero decir entre comillas, pero sí un poco de diseñadores gráficos, ¿sí? Porque desarrollamos piezas, por ejemplo, los comunicadores sociales en la actualidad hemos desarrollado habilidades para trabajar y crear contenido para plataformas digitales, por ejemplo, para publicaciones en redes sociales, para diseños de revistas, de periódicos, etcétera, etcétera. A pesar de que se necesitan, eso sí, desarrollar especialidades frente a los diseños, en el caso de diseño gráfico, ¿no es cierto? A los diseños que queramos desarrollar o asimismo a las diferentes destrezas a las que ustedes quieran enfocarse. ¿Sí? Y entonces, para abrir un poco el debate, quisiera preguntarles cómo creen que el diseño editorial transforma la manera en que leemos e interpretamos una publicación. ¿Qué pasa, no es cierto? ¿O qué les sucede a ustedes cuando salen a la calle y ven diseño editorial, por ejemplo? Ahorita estas vallas publicitarias están todas emplasticadas en la ciudad de Quito, ¿sí? Pero veíamos el diseño editorial en este tipo de publicidad o el diseño editorial, por ejemplo, en afiches que todo el tiempo están pegados en la calle, de conciertos, en las vallas publicitarias más grandes, etcétera. ¿Cómo creen entonces, a partir de estos ejemplos, que el diseño editorial transforma la manera en que leemos e interpretamos una publicación? Abro el debate. Pregunto, Jefferson, Jefferson Díaz, vamos contigo, por favor. Bien, Jefferson, lastimosamente voy a ir tomando nombres si es que no están con la cámara encendida y si no responden es porque lastimosamente no están en clase. Catherine Suárez, lo mismo, Catherine Suárez. Vamos con Miriam Moreta. Buenas noches, Magíster. Por un Buenas problema de noches. señal, ¿No puedes encender tu cámara? no, estoy en un celular y no tengo mucha señal. Ok, Y si no hay si problema. hay interferencia. Ya, Ya. puedes responder a la pregunta, pero aunque no enciendas tu cámara, por favor. Sí, sí, claro. A ver, era cómo afecta nuestra interpretación, ¿no es cierto? Ajá, ¿cómo transforma la manera en que leemos e interpretamos una publicación? Sería que nos invita a, no sé, a una lectura. Ahí es donde justamente aplicamos lo que es el color, que nos enseña la tipografía, la fuente, el tamaño, el interlineado. Ahí yo pienso que hay la jerarquía visual, cuando nosotros vemos en la calle, por ejemplo, la publicidad en sí. General, ya, muchas gracias, Miriam. A ver, aquí lo que dice Miriam tiene realmente una cosa valiosa y es que cada elemento que se va colocando dentro de un diseño editorial, cualquiera que sea, incluso ahora mientras vamos caminando por la calle, también nos entregan un periódico de manera gratuita, ¿sí? O también podemos acceder a comprar los periódicos que todavía tienen un costo. Y entonces si ustedes se dan cuenta y ven las portadas de estos periódicos, la composición y la jerarquía visual hacen que el lector quiera por lo menos detenerse a leer un poco. Sí, en la actualidad ha disminuido un montón el porcentaje de lectura de periódicos y es por eso que muchos medios tradicionales impresos han desaparecido en ese formato. Pero todavía podemos revisar cómo existen varios titulares que realmente enganchan y que están colocados tal vez con una tipografía más amplia, más pesada, más colorida, ¿sí? No quiero decir que eso sea lo único que llama la atención, pero en el caso del periodismo, sobre todo, la funcionalidad muchas veces es más importante que la estética.
¿sí? Es, digamos, en parte una falencia del periodismo y de la comunicación social, pero también tiene una fuerza porque el enfoque principaliza la información más que la estética, ¿ya? Pero se pueden trabajar y hay varios proyectos que trabajan esto de manera muy interesante en la actualidad. Entonces, bien, vamos a revisar, a pesar de que ya lo vimos también en la primera unidad, la importancia de la comunicación visual, ¿sí? Comprendiendo que necesitamos que el diseño editorial esté enfocado específicamente a la recepción del mensaje, con el objetivo que las diferentes piezas y el contenido, ¿no es cierto? En este caso, ustedes iban a desarrollar un tema específico, el brochure para la evaluación sumativa 2. Sí, y entonces deben conocer los diferentes criterios de diseño. Ese brochure, y ahí sí cabe destacar, no lo van a realizar basados en alguna escuela de diseño, sino que la composición y el trabajo lo realizarán ustedes de acuerdo a los criterios que vamos revisando en estas dos últimas unidades. ¿Sí? La vez anterior nos inspiramos en algunos elementos y algunos elementos de las escuelas de diseño gráfico aún se utilizan en la actualidad. Sin embargo, tienen sus características propias de acuerdo a las diferentes etapas históricas. Les ponía yo el ejemplo. En el caso de las marchas del 1 de Mayo, siempre la utilización por la dinámica misma y por la comprensión social se suelen utilizar más las líneas de diseño gráfico enfocadas a la escuela constructivista rusa, pero no necesariamente es así. Hay otro tipo de diseños más actuales o más modernos que parten incluso de, sí, las escuelas de diseño, pero en una evolución constante y una combinación incluso de varios criterios de diseño gráfico. ¿Ok? Entonces, a partir de esto, comprendemos a la comunicación visual y a la comunicación en el entorno de diseño gráfico editorial como una unión estética de texto e imágenes. ¿Sí? Texto, imágenes, incluso podríamos sumar varios elementos básicos que revisábamos en clases anteriores, como las texturas, los colores, las mismas tipografías, o más bien la elección de la tipografía, la jerarquía visual, pero todos estos confluyendo de manera que se logra transmitir un mensaje a partir de un objetivo bien trazado. Y ese objetivo parte de varios criterios, como vamos a ver hoy. Por ejemplo, hay que revisar primero. Una frase de Jeffrey Selman nos dice que el contenido precede al diseño, es decir, que la información, y eso se alinea bastante a la comunicación social, la información es la que va a tener más peso en nuestro caso, ¿sí? Diseñar sin contenido es meramente decoración. No significa el cumplir con este objetivo de transmitir un mensaje, ¿sí? En el caso del periodismo y la comunicación social. Ahora bien, hay varios elementos que debemos tomar en cuenta para la puesta en marcha del diseño editorial. No nos vamos a quedar tanto en lo conceptual. Esta clase sí voy a ser bastante práctica en cuanto a la revisión de diferentes elementos, ¿sí? Y entonces, ¿qué significa esta puesta en marcha? Primero, comprender cómo surge el encargo, nos mencionaba el documento, ¿sí? Y ese encargo significa específicamente qué tema vamos a desarrollar. Y para ese tema que vamos a desarrollar, recopilar toda la información necesaria para poder construir de manera efectiva el mensaje. Recuerden que les mencionaba en clases anteriores que los colores pueden tener una comunicación a través del significado del color, pero también a través de las representaciones de las construcciones sociales que tienen esos colores, ¿sí? Si hablábamos, por ejemplo, en un contexto de San Valentín y revisábamos el color rojo, decíamos que significaba amor y amistad, por ejemplo, ese tipo de colores, ¿no es cierto? Pero si le sacamos a un contexto de un semáforo, va a significar peligro, por ejemplo, ¿sí? Y entonces, asimismo, funciona la elección de las tipografías, que comunican las tipografías a través de su cuerpo, su forma, su tamaño, si tiene serifas, si no tiene serifas, si es tal vez caligráfica o manuscrita, o si es tal vez más decorativa, etcétera, etcétera, etcétera.
¿sí? Pero además hay que comprender también la audiencia a la que se dirige. ¿Por qué? Una investigación de audiencia en diseño gráfico también es indispensable para comprender los gustos, las dinámicas, los datos demográficos del público al que nos estamos dirigiendo. Varios retos, por ejemplo, asimismo de los periodistas y que también en su momento se ha presentado varios proyectos como la presentación de un periódico dirigido hacia adolescentes o para niños, por ejemplo, ¿sí? ¿Cómo entonces enfocamos en esa elección de colores, en la elección de las tipografías, en la elección de los gráficos, ¿no es cierto? ¿Cómo construimos el mensaje para que llegue a las diferentes audiencias? Y asimismo el nivel del producto. Y aquí en el documento incluso precisa que este nivel del producto se refiere a la gama en la que está construida. Cuando hablamos de gama nos referimos un poco al nicho al que va dirigido y de acuerdo a eso al desarrollo de la calidad, ¿sí? Durante esta asignatura no vamos a revisar, por ejemplo, la calidad del papel, los tamaños, los gramajes, las texturas, ¿sí? Porque realmente es ya una cuestión mucho más técnica, ¿sí? Incluso en la impresión de su brochure, porque ustedes tienen que entregarlo en dos formatos, por eso vamos a ir trabajando en la unidad 3 en el formato impreso y en la unidad 4 en la adaptación de ese formato impreso hacia entornos digitales. Bien, entonces, cuando ustedes ya al final de la asignatura vayan a desarrollar y vayan a imprimir su brochure para entregar, van a ir a una imprenta y van a investigar sobre la calidad de los papeles que pueden utilizar para imprimir. Eso será tomado en cuenta, ¿sí? Pero más lo que será tomado en cuenta será su investigación a través del conocimiento de los diferentes papeles que existen para la impresión de brochure. Una característica indispensable es normalmente que la portada, en el caso del brochure, ojo, porque hay varios materiales impresos, en el caso del brochure, la portada tiene un mayor gramaje en cuanto al papel, la portada y la contraportada. Y las hojas internas serán más delgaditas en relación a la portada y contraportada. Ahora bien, lo siguiente es planificar el diseño, ¿sí? Vamos a ver hoy bueno, no recuerdo si hoy en la próxima clase ya revisaremos una metodología para poder organizar nuestro trabajo y tener en cuenta que el trabajo de diseñador gráfico específicamente del diseño editorial debe ser mucho más organizado, puesto que se desarrollan, por ejemplo, periódicos, revistas, eh, impresas digitales, etcétera, ¿sí? Y también la elección de los recursos gráficos tienen mucho que ver de acuerdo a la plataforma que se utilice, ¿sí? Revisábamos muy brevemente cómo a partir de la configuración de los softwares. Podemos escoger el modo de color para impresos y el modo de color para entornos digitales, ¿sí? Asimismo, vamos a ir revisando durante esta unidad cómo esos pequeños ajustes para los diferentes formatos van a generar un impacto diferente, ¿sí? Y se debe comprender incluso la elección de cada elemento y sus rasgos compositivos según el tipo de publicación que se quiera hacer. Eso planteado desde el principio. Por ejemplo, en el caso del brochure, ustedes tienen líneas claras. Es un documento académico, ¿sí? Porque ustedes van a desarrollar un tema específico en ese brochure, ¿sí? Pero a la vez ustedes deben tomar en cuenta que deben realizarlo en este formato de brochure, que es un formato que en algunos momentos, así como nos menciona el documento, se utilizan de manera publicitaria, pero también pueden utilizarse de manera informativa, como van a realizar ustedes. Bien. Lo siguiente es conocer los distintos formatos editoriales y allí sí, tal vez, más bien, seguramente ustedes se preguntarán a qué se refieren estos formatos editoriales y allí, brevemente, para resolver esta interrogante, podemos poner el ejemplo de los tamaños de hojas que existen, digamos, las normales, ¿no es cierto? Las
los tamaños de hojas de oficio normalmente las conocemos como A4, ¿no es cierto? Ese es un formato ya establecido que específicamente se utilizan, por ejemplo, para la impresión de oficios, ¿sí? Y es un formato estándar. Ahora bien, a partir de este tipo de características existen varios formatos desarrollados para cada plataforma de publicación, ¿sí? Y estos formatos tienen características distintas que permiten al diseñador adaptarse a cualquier tipo de soporte. ¿A qué nos referimos con soporte? También dependiendo de estos formatos editoriales. Por ejemplo, el diseño de una tarjeta de presentación es aproximadamente de 7 centímetros por 5 o menos, un poquito menos me parece, ¿sí? En el caso de las hojas volantes, son un tamaño A5, que es la mitad de una hoja A4, ¿sí? El tamaño de un afiche es aproximadamente de un tamaño A3, por ejemplo, ¿sí? A pesar de que hay diferentes características, ¿sí? Bien, lo siguiente es también entender los mecanismos del mercado y recurrir a estudios de audiencia para enfocar bien la elección de los elementos como el diseño, los colores, etcétera, etcétera, que ayudan a evaluar si el diseño comunica o no el mensaje. ¿Sí? Normalmente, los diseñadores gráficos en las grandes empresas, porque ojo, no solamente se refiere esto a un trabajo editorial de un periódico impreso, sino también, por ejemplo, si en algún momento ustedes trabajan dentro de alguna compañía o empresa grande, serán publicaciones de revistas o publicaciones periódicas de investigaciones, etcétera, ¿sí? Y comprenderán entonces cómo a partir del diseño que ustedes puedan generar, el mensaje debe ser comprendido. Bien, entonces vamos revisando cómo planificamos o qué características y qué recursos utilizamos dentro de esa planificación, ¿sí? Más bien, voy desde el punto último. Este sería el principal y es la organización, ¿sí? La organización del diseñador para poder establecer, por ejemplo, periodos de tiempo o documentos en donde se coloquen diferentes instrucciones. Algunos medios de comunicación, por ejemplo, tienen sus manuales de estilo. No sé si ustedes han escuchado estos manuales de estilo, pero pueden googlear ustedes, les recomiendo más bien googlear el manual de estilo del periódico El Comercio, ¿sí? Allí van a encontrar, o verán, mejor googleemos ahorita para que podamos revisar un poquito este asunto, pero les voy contando, ¿sí? El manual de estilo tiene que ver un poco, sí, con la redacción, ¿no es cierto?, de cómo se construyen las noticias, pero también cuál es el tipo de maquetación y las diferentes características de ubicación de las imágenes, los textos, etcétera, para el diseño del periódico impreso. Mm, a ver, déjenme ver si encuentro. Más bien, para poder ir avanzando, voy a buscarlo y les voy a colocar en la plataforma, ¿ya? Para que ustedes puedan acceder sin ningún problema. Pero estos manuales de estilo, como les mencionaban, tienen las líneas básicas de las que no se pueden modificar para presentar la construcción de una marca. Por ejemplo, ustedes verán que las diferentes marcas de periódicos tienen sus diferentes criterios al momento de maquetar sus periódicos, ¿sí? Por ejemplo, el diario que, dentro de su línea gráfica, que es como la utilización general de los diferentes recursos, tiene principalmente los colores amarillos, por ejemplo, ¿sí? El periódico El Metro en Quito tiene también dentro de su línea gráfica los colores verdes, por ejemplo, y asimismo el periódico El Comercio con su color principal, que es el celeste, y el secundario, que es el rojo. Bien, vamos entonces. Ya, lo siguiente es la elección tipográfica, ¿sí? Aquí igual voy a ir generando algunas ideas prácticas que para ustedes serán útiles. Cuando elegimos una tipografía específicamente para impresos, eh, se suelen utilizar
por el consumo visual a través de varios estudios y varias literatura desarrollada a partir de diseñadores gráficos, se propone o se indica que la lectura en plataformas impresas es más fácil de consumir cuando se utiliza tipografías con serifas, ¿ok? Cuando se trata de entornos digitales, se utilizan tipografías que son sin serifas, ¿sí? Esto porque, digamos, en el teléfono celular o en las diferentes plataformas, nosotros podemos hacer esto y seguir la lectura a través de una interacción, ¿sí? En el caso de los impresos, las serifas van a hacer que exista como una línea, ¿no es cierto?, a través de los textos que pueda unificar o que pueda, sí, unificar de alguna manera las líneas de los textos y se vaya leyendo con mayor facilidad, ¿sí? Porque ahí no tenemos la posibilidad de ampliar, por ejemplo, el texto, ¿sí? Ahora bien, todos los diseñadores y diseñadoras y comunicadores y comunicadoras debemos aprender a identificar y a elegir adecuadamente los distintos tipos de letra. Ahora bien, otro tema bastante práctico para cualquier tipo de composición, esto para entornos digitales, para entornos impresos, es que los diseñadores gráficos recomiendan no saturar de varias tipografías. Esto también los mencioné en clases pasadas. Y es que máximo se debe trabajar con 2 tipografías, sobre todo en el diseño gráfico funcional, porque hay también otros diseños que son más dinámicos, ¿no es cierto? Y que tal vez no son diseños de periódicos, pero que pueden partir del uso de la tipografía, incluso como elemento ornamental, ¿sí? Sin embargo, en el caso de la comunicación social y el periodismo, vamos a partir del uso de hasta 2 tipografías, ¿sí? Para a partir de estas 2 tipografías poder experimentar y mejorar continuamente el uso de las diferentes tipografías. Incluso, de acuerdo a su construcción, ¿sí? Hay tipografías que son mayormente consumibles, o más bien muy bien construidas, que pueden hacer que la lectura sea más amigable con el lector, valga un poco la redundancia, ¿ya? Y entonces allí sí, para la elección de sus tipografías, porque no podemos quedarnos revisando tantas cuestiones técnicas, sí les propongo que ustedes puedan hacer una breve investigación respecto de las tipografías más funcionales para entornos impresos, por ejemplo, y seguramente les indicarán algunas tipografías que son muy famosas y que están disponibles de manera gratuita. Hay otras tipografías que tal vez no puedan acceder de manera gratuita. Es preferible que no las compre, ¿sí? En realidad, se puede trabajar muy bien con las tipografías de acceso gratuito. Ahora bien, el siguiente elemento y la planificación también debe enfocarse en la elección adecuada de las imágenes. Las imágenes, como bien nos menciona el documento, son el eje central de la comunicación visual, pero trabaja de manera complementaria con los otros elementos que están componiendo, ¿sí? El producto final. ¿Por qué? Los seres humanos, y en la actualidad, incluso el día de ayer revisaba ya las cifras de cómo está el consumo en los entornos digitales en nuestro país, y a partir de que el primer formato de consumo son los videos cortos, sobre todo los de TikTok, podemos comprender que somos muy visuales, ¿sí? Que la lectura tal vez ya no es en un mayor porcentaje lo que engancha actualmente al lector, ¿sí? Y es por eso que la elección de las imágenes adecuadas, ¿sí? Es indispensable para poder también complementar el mensaje, ¿sí? Tengan en cuenta incluso esto para su presentación del fin de semana para la evaluación sumativa 1, porque en realidad todos los elementos que ustedes coloquen dentro de un producto, como una presentación incluso, debe tener una funcionalidad, ¿sí? Y es por eso que se propone aquí, incluso dentro de
carrera ustedes tienen diferentes asignaturas, por ejemplo, de conocimiento de fotografía, de edición de fotografía, o también se suele conocer como retoque digital, ¿sí? Y tipologías editoriales, es decir, qué tipo de fotografías, qué composición incluso tienen las diferentes fotografías. No sé si ustedes en este momento ya tienen la asignatura de fotografía, pero seguramente allí revisarán, no todavía, ya. Allí revisarán, por ejemplo, cómo se componen incluso las imágenes y deben tener un ojo para poder ver cuáles son los elementos que llaman más la atención o tal vez cómo se construyen líneas imaginarias para colocar dentro de la imagen lo más importante en los puntos específicos. Sí, pero eso ya lo desarrollarán más después. Y bueno, todo esto para verificar, por ejemplo, el origen de las imágenes y también deben comprender que las imágenes tienen derecho de autor. Ahora bien, creo que sí les hablé de plataformas donde pueden descargar imágenes de manera gratuita, ¿cierto? Recuérdenme, porfis. Sí, ya, entonces no me voy a quedar en esto. Pero sobre todo, bueno, en el caso tanto de las tipografías como de las imágenes, hay varias tipografías que tienen también licencias de uso, que son las gratuitas, pero hay que revisar que sean de uso comercial en el caso de que ustedes quieran generar una valla publicitaria, por ejemplo, ¿sí? Porque al colocar una tipografía, por ejemplo, que no tiene una licencia para uso comercial, pueden obviamente tener una demanda por derechos de usos de autor, ¿sí? Entonces, asimismo con las imágenes o las fotografías, en muchos casos las plataformas gratuitas, ¿qué es lo que sugieren? Es colocar en algún apartado, así como colocan, por ejemplo, en los periódicos, la fuente, ¿sí? Y el nombre del fotógrafo quien realizó la captura de la fotografía, ¿sí? Para tener también, digamos, esos derechos de autor en cuenta y no transgredir las licencias de uso. Bien, luego continuamos con la selección del color. Así como las tipografías, también es importante tener una base de colores específica, ¿sí? Existen, por ejemplo, diferentes gamas cromáticas, es decir, se conoce también digamos, el concepto como una paleta de colores, es decir, una elección de determinados colores que pueden ser combinados a partir de diferentes criterios para poder mantener, por ejemplo, la sobriedad y al mismo tiempo aportar personalidad y significado al contenido que nosotros estamos comunicando, ¿sí? Allí, por ejemplo, sí se debe respetar las normas de uso de los colores, pero digamos, mientras ustedes van afinando también el ojito para poder revisar si estéticamente se ve bien, pueden ir rompiendo las reglas del uso de los colores con creatividad, modificando ligeramente los tonos, colocando más brillo, colocando saturación, etcétera, etcétera. Bien, continuamos entonces. ¿Qué es el siguiente elemento que es un tema igual importante dentro del diseño editorial? Esto sobre todo se trabaja en el diseño editorial. ¿Recuerdan hace 2 clases, me parece, cuando revisábamos específicamente cómo colocar los márgenes, ¿no es cierto?, a los lados de la hojita, ¿sí? De los bordes de la mesa de trabajo. Y esto nos funcionaba para que el texto no se salga de la mesa de trabajo, por ejemplo, o también en este momento, bueno, cuando utilicemos InDesign, vamos a ver que también existen diferentes técnicas para que la guillotina no nos corte letras o texto o imágenes que no queramos que se salgan de nuestro diseño. Pero también la retícula, como ustedes pueden ver en este pequeño icono que he colocado por acá, no es más que la utilización de esas mismas líneas guía que revisamos, pero fraccionando la mesa de trabajo. Hay 1000 maneras de fraccionar las mesas de trabajo. Ahora sí voy a compartirles unas imagencitas para que puedan ver a qué me refiero con la retícula en diseño, ¿sí? Este término de retícula, por ejemplo,
viene específicamente del uso de la retina del ojo, ¿sí? Y es que igual varios diseñadores gráficos han utilizado varias investigaciones para poder comprender cuál es la forma en que se consume la información, para ubicar, por ejemplo, en algunos apartados la información más relevante y en otros apartados la información que no es tan relevante. Miren, a esto me refiero cuando hablamos de retícula. Ustedes pueden ver que los periódicos, por ejemplo, también se construyen a partir de retículas, en la conformación de columnas, por ejemplo, ¿sí? Así como algunos libros a veces dividen su lectura en dos, las revistas también incluso. Pero también hay unos libros, sobre todo los de lectura narrativa, que únicamente utilizan un solo cuerpo de texto, ¿sí? Es decir, una sola columna de información, pero cada uno tiene una funcionalidad, ¿sí? Y entonces a partir del uso de estas retículas podemos ver que se construyen piezas como, vamos a ver, como estas de aquí. Déjenme abrir la imagen. Uy, se ve borrosísimo. A ver, ¿qué nos da? Me salió esta misma. Ya, por ejemplo, es el esqueleto o todas estas líneas que ustedes ven por acá. Por ejemplo, ven que hay varias formas de utilizar las retículas. Las más básicas son las que tienen un mismo ancho y un mismo alto a través de cuadrados, pero que van ayudando a generar un orden visual, ¿sí? Con la ayuda, por supuesto, de la composición, que es el siguiente elemento que vamos a revisar. Pero ustedes pueden ver que a partir del uso de las líneas se pueden construir, por ejemplo, bloques de texto, ¿no es cierto? La jerarquía visual en cuanto a títulos, subtítulos, cuerpos de texto, colocación de figuras, ¿sí? De imágenes incluso, ¿sí? Y asimismo, una distribución más alineada de una combinación diferente de elementos, como pueden ver por aquí, ¿sí? Bien, volvamos entonces acá. Ya. Asimismo, cuando hablamos, a ver, puntualmente el uso de la retícula es ese esqueleto que se construye a partir de líneas guía. Ojo que es una base que, como ustedes pudieron ver al momento de exportar, esas líneas guía no se van a ver, solamente sirven para generar una composición más organizada. La retícula no limita la creatividad de ninguna manera, pero sí ayuda a proporcionar pautas para distribuir de manera ordenada los diferentes elementos que ustedes colocan en sus productos visuales, ¿sí? Bien, entonces, a partir de esta retícula es que vamos a lograr también con esta organización de elementos una buena composición. ¿A qué se refiere la composición? Ya establecimos la retícula, que es específicamente el uso de líneas guía. Luego, colocamos los diferentes elementos y vamos generando una composición. Allí también les propongo que podamos, a pesar de que vamos a tener una clasecita puntual de la retícula, pero ustedes ya van a tener varias tareas. Así que les propongo que vayan investigando también los tipos de retícula que existen, porque incluso a partir del uso de la retícula parte de la idea de cómo leemos, ¿no es cierto? Los países en los que utilizamos el alfabeto, por ejemplo, ¿sí? Leemos normalmente de izquierda a derecha. Y asimismo, recuerdan una vez yo les mencionaba cuando leemos un libro, ¿sí? O cuando leemos un periódico, normalmente al lado derecho van a encontrar la información más importante por la forma en que los lectores cogemos el libro. ¿Sí? ¿Cómo agarramos el libro? ¿Cómo agarramos el periódico? Por eso también anteriormente, ahora ya casi no, pero los periódicos impresos normalmente tenían sus páginas derechas en color y todas las páginas que se encontraban al lado izquierdo estaban a blanco y negro para, para ahorrar recursos.
¿sí? Ahora bien, continuamos entonces. Ya revisamos el asunto de la organización. Todos estos elementos deben estar debidamente organizados de manera que tengamos un proceso ordenado para poder llevar a cabo el producto final, ¿sí? Ahora bien, antes de avanzar, digamos, con el diseño puntual y los tipos de diseños impresos, necesitamos revisar que para todos ellos la portada es un elemento importante, ¿sí? En el caso de los afiches, por supuesto que el afiche mismo en sí es una portada, ¿sí? Toda la información que ustedes encuentran en el afiche es la que tiene que estar detallada en general, ¿no es cierto? No tenemos páginas adicionales para ir desarrollando toda la información. Y entonces conocemos que la portada es el escaparate y símbolo de la publicación. Es así como en los géneros periodísticos, los títulos, el gancho para que los lectores puedan o tengan la intención de consumir el contenido completo, ¿sí? Seguramente muchos de ustedes visitaron librerías y escogieron un libro por lo llamativo de su portada, ¿sí? Cada quien con sus diferentes gustos. Ojo, en este caso yo he colocado allí el libro de Frankenstein, que es un libro realmente universal y que por su mismo nombre ya podría llamar la atención, ¿sí? Pero hay varios libros que tal vez no son conocidos y quieren llamar la atención, así como por ejemplo los nuevos periódicos que buscan incluso las líneas gráficas actuales de los periódicos o medios de comunicación, hasta los digitales utilizan colores más llamativos que los que anteriormente se utilizaban. Fijémonos, por ejemplo, en el periódico El Comercio y en el periódico El Universo, que su línea gráfica parte de las tonalidades de los azules, ¿no es cierto? Ahora vemos a La Posta, por ejemplo, con este color tan llamativo que es el amarillo, o también el periódico ¿Qué? Que es también un color bastante llamativo, ¿sí? El único que destacaba, digamos, por su fuerza y por también ser de crónica roja, por supuesto, es del periódico Extra, que hasta la actualidad su logo y sus colores mismos son bastante llamativos, ¿sí? Pero el caso de la portada de periódicos, de revistas, etcétera, deben tener un diseño no necesariamente complejo, como nos decía el documento, pero sí responsable y sí útil, ¿sí? La utilidad de la portada es que debe captar la atención del lector y asimismo debe reflejar la identidad de la marca, ¿sí? Es decir, si el periódico o ustedes encontrarán en la portada los colores principales de las líneas gráficas de los periódicos, así como en los afiches o en las diversas piezas visuales. Bien, deben asimismo cuidar la ubicación de sus elementos gráficos, es específicamente como menciono el gancho o lo más impactante, ¿sí? El resto puede partir de una composición básica que también puede estar apoyada de imágenes, ¿sí? Pero que a la vez lo más importante o lo más llamativo para el lector debe ser la portada y se deben utilizar los elementos y principios básicos para generar interés y, en el caso asimismo de los medios de comunicación, de los libros, generar ventas. Bien, entonces ahora sí vamos a lo más fuerte, digamos. Es el desarrollo y el conocimiento de los formatos que existen. Vamos a revisar los formatos de estándar a partir del compilado, ¿sí? Y a partir de algunos ejemplos de manera organizada. Pero los formatos, como les mencionaba, no son más que los soportes existentes para realizar publicaciones, en este caso impresas. ¿Sí? Y entonces, entre estos, o más bien en estos soportes y dimensiones, se presenta la información definiendo el tamaño, el número de páginas que va a tener, la estructura para adaptarse de acuerdo a la funcionalidad que tiene y también de acuerdo al consumo de sus audiencias, ¿sí? Bien. Antes de avanzar con este tema del producto final, vamos a irnos entonces hacia el compilado, en el que tenemos varios ejemplos. Sí están viendo el compilado, ¿cierto? Sí, magíster.
Muchas gracias. Entonces, a ver, el primer formato que vamos a revisar y que es uno también de los que, de acuerdo a nuestra carrera, nos interesa mucho, es el de el periódico o los diarios, ¿sí? A pesar de que este documento lo establece como periódicos diarios, comprendemos a la palabra periódico como un documento informativo que tiene una publicación periódica. ¿Sí? No necesariamente es diario, puede ser una publicación diaria, semanal, quincenal. Sí, hay periódicos incluso que solamente tienen una publicación mensual. Sí, las revistas tienen una publicación mucho más amplia. Por ejemplo, pueden ser, sí, revistas con publicación mensual, anuales, etcétera, etcétera. Sí, trimestrales y bien. Pero ahora vamos a avanzar entonces con los periódicos, ¿sí? El primero que se conoce en la historia es el Acta Diurna, ¿sí? Que se desarrolló en el año 59 antes de Cristo, que se comprende como la primera publicación de estas características de periodicidad, ¿sí? Y bueno, ustedes saben que el periódico principalmente sí es un formato que se establece específicamente en el periodismo, puesto que se propone para la publicación de noticias diarias en la actualidad, ¿sí? Además, bueno, vamos a pasar esto, que es un poco de historia. Lo que sí es importante aquí es que reconozcamos, por ejemplo, algunos elementos de uso tradicional en los diferentes periódicos, ¿sí? Vamos a verlo con ejemplos también, pero primero necesitamos revisar, por ejemplo, que tradicionalmente los periódicos están estructurados entre 8 y 6 columnas. Les invito asimismo que ustedes puedan comprar periódicos o puedan también tomar los periódicos que les entregan en la calle, ¿sí? De manera gratuita. Y vayamos revisando qué características tienen en cuanto a la composición, cuántas columnas tienen los periódicos, ¿sí? Y este número de columnas en algunos casos también suele ser flexible, pero los periódicos más tradicionales utilizan este tipo de composición, ¿sí? Incluso hay algunos periódicos en la actualidad que utilizan una composición más abierta, no tan fija, ¿sí? Por ejemplo, en algunas páginas tendrán tal vez estas 8 o 6 columnas y en otras páginas utilizarán 4 columnas, por ejemplo, de acuerdo a la necesidad y a la carga de texto también que se tengan en los cuerpos, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, algunos diseños de periódicos y podemos revisar específicamente cómo se puede ir utilizando, ¿no es cierto?, la composición a través de las retículas. Fíjense que una retícula, por ejemplo, puede construirse a partir de 3 columnas, así como a partir de columnas más delgadas, como se encuentran acá, ¿sí? Tenemos en el caso de este periódico Politiquén, 2 columnas, ¿sí? Hacia los lados, pero la portada o el personaje principal ocupa un mayor porcentaje en su portada, ¿sí? Realmente este tipo de publicaciones puede ser o puede haber sido desarrollada particularmente para este periódico en sus diferentes presentaciones o para ediciones especiales, ¿sí? Normalmente ustedes verán periódicos con un diseño más parecido a este de aquí, al que está en el lado derecho, donde vemos que se utilizan asimismo los colores de la marca, ¿no es cierto?, con su logo o que también en el caso de los periódicos se suelen llamar cabezotes, que son estos logos fijos en donde se encuentra el título del periódico o la marca del periódico y los datos informativos. Por ejemplo, el costo, la fecha de publicación, el número del tiraje tal vez y algunos otros datos informativos. Aquí también en el segundo ejemplo, ¿no es cierto? Vemos que se utiliza el cabezote que en la parte izquierda tiene sus datos informativos, se utiliza este cabezote en los diferentes números de publicación, pero aquí la imagen ocupa un menor porcentaje y tenemos un periódico dividido en 5 columnas, ¿sí? Y que a la vez esa composición va combinando entre jerarquías visuales a partir de el título o más bien la marca del periódico, una imagen
que llama la atención, ¿cierto? Aquí en este caso está un cerdito. Vemos también que a la vez el texto, digamos, que se desarrolla para la imagen es un texto que se encuentra en un tamaño mucho más amplio en relación a las otras noticias, ¿no es cierto? Y así se compone la jerarquía visual, ¿sí? Así se compone en el caso de los periódicos. Miren este otro tipo de composiciones, ¿sí? La utilización de colores más llamativos para exaltar probablemente, por ejemplo, un tema más relevante, ¿sí? A través de un color y la utilización de una imagen, este tipo de técnica se suele denominar duotono, ¿sí? Más bien, déjenme indicarles cómo se hace este tipo de técnica para poder entrar un poquito en Photoshop, ¿ya? Para ver si podemos avanzar un poco en esto. No lo tenía planificado, pero sé que ustedes van a necesitar un poco de esto también. A ver, mientras se abre mi querido Photoshop, vamos a irnos a un repositorio de imágenes. Les propongo que, bueno, si es que ahorita no pueden ustedes acceder al programa, puedan realizarlo después de clases, ¿sí? A ver, vamos a descargar una imagen de Unsplash, que es una de las plataformas que son repositorios de imágenes. Podemos aquí filtrar. Déjenme ver. Pongamos personaje para hacer algo parecido, ¿ya? Entonces, bueno, tenemos aquí, vamos a utilizar, no, esta es de paga. A ver, vamos a utilizar la licencia y ver que sea una licencia gratuita, ¿ya? Así podemos, por ejemplo, filtrar y no caer también en el asunto de derechos de autor. Ya, tenemos un personaje por acá. Voy a descargar la imagen. Sí, aquí por ejemplo, en el caso de uso para redes sociales, fíjense y lean también los textitos que nos salen mientras vamos recolectando los diferentes elementos para nuestro diseño. A pesar de que la licencia es gratuita y pudimos descargarla sin ninguna dificultad, nos piden mencionar al autor, ¿sí? O copiar el texto de abajo nos dice para la atribución. Bien, entonces, bueno. Vamos a dirigirnos a la interfaz de Photoshop, ¿sí? Vamos a ver que cuando se nos abre nos aparecerá algo parecido a esto. En mi caso yo ya he abierto varias. No se está No se está compartiendo. registrando. No. No, Ya, magíster, eso le iba a decir. a ver, déjenme volver. Ahí sí, ¿cierto? Sí, ahí sí. Ya, a ver. Les decía, la interfaz, como ustedes pueden ver, es bastante parecida a la de Illustrator, ¿sí? Ustedes pueden crear un archivo nuevo o abrir un archivo. En el caso de Photoshop, cuando tenemos fotografías que ya tienen una dimensión establecida y no la queremos modificar, es mejor abrir desde la fotografía. Por ejemplo, yo ahorita me voy a ir a descargas, ¿sí? Y tengo acá la fotografía que acabo de descargar. Voy a darle clic derecho y desde abrir con puedo utilizar el software de Adobe Photoshop, ¿sí? Y desde allí abrir nuestro Photoshop, ¿ya? Y entonces así no perderá la calidad que ya tenía. Si yo quiero, sí puedo también crear mesas de trabajo en Photoshop, pero lo que me interesa ahorita trabajar con ustedes es más el retoque de imágenes, ¿sí? A ver, ustedes pueden ver aquí la herramienta base es esta como cruz de flechitas, ¿sí? Que nos va a servir para mover. Otra característica, y asimismo, como en Illustrator, ¿no es cierto? Teníamos nuestra flechita base, que era la flecha de selección. También utilizaba el comando de la V. Aquí también, miren, herramienta mover y utilizamos la tecla o comando V, ¿sí? Pero también otra característica del Photoshop es que aquí específicamente sí trabajamos en capas.
En Illustrator también decíamos que podemos organizar los elementos en capas por elementos, ¿sí? Sin embargo, en Adobe Photoshop es mucho más organizado, ¿sí? Poder trabajar en capas. Ahora bien, ustedes pueden ver que la primera capa que se creó automáticamente es la imagen que yo abrí, ¿sí? Bien, ahora puedo yo, a pesar de que seguramente la edición de esta fotografía tiene una intencionalidad, puedo yo, por ejemplo, revisar que tiene algunas características de sombras, ¿sí? Por ejemplo, hay información perdida en la parte de aquí, podría decir yo, ¿sí? Esto se puede ver a través de los historiogramas, pero no sé si me quiero meter en eso con ustedes porque es más de fotografía. Ya, vamos a dejarlo así con ustedes, ¿ya? Para que veamos algunos elementos más bien artísticos, ¿ya? La primera imagen que tenemos o la primera capa siempre se nos va a crear como un candadito. ¿Por qué? Se sugiere dentro de Photoshop que se pueda ir trabajando en capas para revisar las modificaciones anteriores. Hay pasos en Photoshop que no se pueden regresar, ¿sí? Algo así como en Illustrator, que sí podemos buscar la capa en donde estaba el elemento y volverla a modificar. Aquí no, los de algunos casos. Hay algunas capas que nos permiten también hacer unos ajustes precisos, pero en la mayoría de casos vamos a modificar la imagen y ya no vamos a poder regresar. Entonces se sugiere que vayamos haciendo copias mientras vamos modificando. Por ejemplo, ya vamos a darle clic a esta capa que tenemos ahorita de base y podemos aplastar el comando Control J. ¿A qué se refiere este comando? Miren qué sucede cuando aplasto Control J. Se crea la capa 1, ¿sí? O se duplica el elemento que yo seleccioné. A eso se refiere duplicar. También puedo darle control derecho y puedo poner duplicar capa para que no nos aprendamos si es que son muchos comandos. Damos a duplicar capa y ponemos OK. Y vemos que acá ya se duplicó la capa, ¿ya? Ahora bien, voy a enseñarles básicamente cómo corregir algunas fotografías, pero sí quiero que presten atención y que también vayan, porque digamos, ajuste o retoque digital tiene mucho que ver con el ojo del diseñador o del editor, ¿sí? Para no exagerar algunas cosas, ¿ok? Entonces, vamos a conocer, primero vamos a seleccionar la capa con la que vamos a trabajar y vamos a dirigirnos a la parte superior, a la opción filtro. Cuando damos clic en filtro, vamos a utilizar específicamente esta ventanita que se denomina filtro de cámara RAW, ¿sí? Para explicarles brevemente qué significa este término de cámara RAW, hay diferentes formatos que tienen mayor calidad cuando nosotros tomamos fotografías con una cámara profesional. El más básico, que pesa menos y que tiene menos información, es el formato JPG, ¿sí? Que seguramente muchos de ustedes lo conocen, es el estándar. El siguiente formato es el PNG, que a pesar de que tiene la capacidad de tener transparencias, como veíamos en clases anteriores, también hay imágenes que no tienen necesariamente transparencias, pero este formato hace que la imagen tenga más información, por lo tanto va a ser más pesado, pero va a tener mayor calidad. Ahora bien, el siguiente al PNG es el formato RAW, ¿sí? Esto solamente de manera informativa, porque seguramente lo revisarán específicamente en la clase de fotografía. El formato RAW es un formato que no es compatible con muchos dispositivos, pero que se trabaja en este tipo de plataformas para no perder información de la imagen, es decir, para no bajar la calidad de la imagen, pero asimismo es muchísimo más pesado. ¿Sí? Ahora bien, se sugiere trabajar para editar este tipo de formatos en esta ventana o con esta herramienta de cámara RAW. Nuevamente, nos dirigimos a la parte superior y vamos hasta filtro de cámara RAW. Ojo, antes habiendo seleccionado la capa que yo voy a modificar.
Si es que yo quiero modificar una capa que tiene candado, no me va a permitir el programa modificar. Ustedes pueden ver que desde la pestañita de capas, ¿no es cierto? Que es esta de aquí, pueden asimismo desbloquear. Tenemos algunas herramientas de aquí, ¿ya? Pero solamente vamos a revisar las más básicas, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Ahí ya no está bloqueada la capa y podemos volverle a bloquear. Y asimismo, como en Illustrator, tenemos un ojito que nos permite, por ejemplo, invisibilizar las capas, ¿sí? Ahora bien, volvamos. Vamos a seleccionar, ¿no es cierto?, la capa 1 y vamos a dirigirnos a la parte superior, al apartado filtro. Y vamos a entrar en la ventana Camera Raw y allí nos aparecerá una ventanita superior que tiene varios elementos, ¿sí? Bien, si es que es la primera vez que abren el programa, les saldrá, o que abren incluso esta ventana, les saldrá esta ventanita y solamente le damos clic a empezar. Bien, ahora sí, aquí sí tenemos un histograma, ¿sí? Esto lo verán más en fotografía, pero esto nos quiere indicar, por ejemplo, eh, la composición de las luces, ¿sí? Es decir, si nos ponemos a este ladito más derecho, vemos que aquí están los blancos y funciona de manera estadística. Si ustedes se dan cuenta, en esta fotografía, la mayor parte de información está en los negros, porque hay varias sombras, está muy oscuro a este lado de acá, tenemos colores negros, la camiseta es negra, la mayoría de la información está situada en en este lugar, ¿sí? Y entonces, por ejemplo, podemos utilizar diferentes herramientas para modificar eso ligeramente. Aquí sí tiene que ajustarse mucho el ojo, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de las sombras, ya, a ver, vamos probando las más utilizadas, ¿ya? Y las que se recomiendan. Por ejemplo, la exposición. ¿Qué es la exposición a la luz? Si nosotros movemos estos manejadores hacia el lado derecho, van a ver que va a exagerar la exposición al sol, por ejemplo, o a la luz. Por eso esta fotografía se va a quemar, como les decimos los editores de imágenes, ¿sí? Cuando sale una fotografía así, o bien se utiliza el término está sobreexpuesta o está quemada, ¿sí? Miren, al contrario, cuando bajamos la exposición, estamos bajando muchísimo la luz y casi que no se logra percibir. Puede tener una intencionalidad artística, sí, ojo, eso es innegable, ¿ya? O puede ser también de uso intencional. Ahora bien, como aquí yo tengo en esta fotografía mucha luz, pero, o sea, tengo como dos contrarios, mucha luz en el rostro, pero poca en algunas otras partecitas, como en las sombras, puedo yo modificar, por ejemplo, específicamente desde el apartado de sombras y puedo darle luz específicamente a donde se encuentran las sombras. Y ligeramente les recomiendo. Prueben, jueguen un poco, pero no ya para los productos finales, no modifiquen tanto los valores, ¿sí? Porque en fotografía se trata, o más bien se propone que la imagen pueda no necesariamente postproducirse, sino que la fotografía desde el clic de la cámara ya pueda trabajarse de la mejor manera, ¿sí? Bien, aquí pueden ir modificando varias cosas, ¿sí? Lo que sí no les recomiendo modificar es el contraste. Cuando ustedes han modificado, por ejemplo, para editar sus fotografías, este contraste le da cierto nivel de mayor característica o mayor detalle a los diferentes elementos que se colocan en la imagen. Sin embargo, es un detalle ficticio, ¿sí? Es un detalle forzado, por lo que no se recomienda mover este apartado de contraste, ¿sí? Ahí pueden trabajar, por ejemplo, en este caso que yo les decía que el rostro está un poco iluminado, bajar un poquito, ligeramente la iluminación del rostro, ¿sí? Y asimismo revisar otras características, ¿sí? Vayan revisando un poco de esto, ustedes ya irán comprendiendo de acuerdo a cómo vayan manejando para qué sirven las diferentes herramientas, ¿sí? Ahora no me quiero quedar mucho aquí porque estamos enfocados específicamente en el diseño editorial. Cuando ustedes terminen de corregir su imagen, pueden darle clic a aceptar
y van a ver que ya se modifica, ¿sí? Para eso tenemos, por ejemplo, el ojito de aquí. Si nosotros apagamos la capa 1, van a ver, se colgó un poquito, ya. Van a ver que podemos ver la fotografía que está abajo. Ojo que allí ya cambia ligeramente. Tengan en cuenta que los cambios son ligeros, ¿sí? Para no exagerar la imagen. Bien. Ahora sí, el tema del duotono que les menciono. Esto sobre todo desde el término acuñado por anteriormente llamado Adobe Spark, ¿sí? Que es la herramienta con la que ustedes trabajaron una de sus tareas. Ahora bien, nos vamos a dirigir hacia la pestaña de ajustes. Aquí también tienen diferentes herramientas, pero yo específicamente quiero enfocarme en la modificación de los tonos de manera que nos ayude a llegar al resultado que veíamos en el periódico. Para esto vamos a utilizar estas capas de ajuste, se denominan, ¿sí? Porque estas, como al contrario de la cámara RAW, de este filtro de cámara RAW, nosotros ya no podemos volver a modificar los elementos que modificamos, sino que esta sí nos va a permitir poder editar. De manera predeterminada, el programa nos coloca un degradado o una utilización de 2 tonos en blanco y negro. También el programa nos indica algunas combinaciones de acuerdo al programa. Fíjense, ¿sí? Esta es no. Hay algunas, o tal vez alguna les dará un resultado parecido al que teníamos, ¿no es cierto?, en el periódico, ¿sí? Pero es la combinación o la modificación de los colores para que ésta pueda componerse a partir de una combinación de colores y quite los tonos que teníamos anteriormente en la fotografía. Para modificar esto, por ejemplo, podemos utilizar la siguiente característica. Podemos dar doble clic en este degradado y revisar particularmente los colores que nosotros queramos, ¿sí? Y aquí también tenemos estos manejadores. Durante todo el programa y los diferentes programas vamos a tener este tipo de manejadores. Asimismo lo vimos en Illustrator. Esta vez vamos a dar doble clic en este manejador y, por ejemplo, si queremos llegar a un resultado muy parecido al que estaba en la fotografía anterior, podemos ir colocando diferentes manejadores. Me parece que la intención es al revés. Sí, fíjense, ¿ya? Como tiene ya, le voy a dar OK, un resultado muy parecido a este de aquí. ¿Sí? Que teníamos en este periódico para generar una intención al momento de comunicar, ¿sí? Fíjense. ¿Quieren que repita nuevamente por si acaso? ¿O está comprendido? Repita, profe. Sí, profe, por favor. Ya, OK. Voy a, entonces, asimismo tengo varias herramientas en la parte de abajo, como la de borrar, ¿sí? Voy a borrar esta capa que creamos y voy a hacerlo nuevamente, ¿sí? Dentro del apartado de ajustes, que por si no lo encuentran, todas las ventanas que ustedes no encuentren van a encontrarlas en la parte superior, ¿sí? En la pestañita de ventana, ¿sí? Ustedes pueden encontrar todas las herramientas y pueden ver que las que ya se están mostrando, por ejemplo, están señaladas, ¿sí? Aquí tenemos la capa de ajustes. La ventana de ajustes, perdón. Ahora bien, vamos a irnos hacia esta herramienta que se denomina mapa de degradado, ¿sí? Mapa de degradado, que es la última de las herramientas que están en la ventana de ajustes. Damos un clic y se nos coloca de manera predeterminada los colores que nos sugiere el programa, pero la combinación es infinita. Ustedes pueden colocar con los diferentes códigos de color, incluso así como utilizábamos en Illustrator. Ahora bien, para editar únicamente le doy clic aquí y también doy clic en los manejadores, ¿sí? Por ejemplo,
También puedo incluso modificar el nivel del color y se dan cuenta que además tengo una previsualización de cómo se va editando la fotografía, ¿sí? Bien, entonces, miren. Cuando yo le doy doble clic a este manejador, se me abre la ventanita del selector de color, ¿sí? Que también la teníamos en Illustrator. Esto es igualito, ¿sí? Esta vez yo no tengo un código de color ahorita, pero si ustedes tienen un código de color a partir de la paleta de colores que ustedes utilizaron, pueden colocarlo aquí en el apartadito del código hexadecimal. Recuerden que de esa manera cogemos las mismas tonalidades de color en todas las plataformas, ¿ok? En Illustrator, en Photoshop, en InDesign, en todos es igual. Bien, aquí le damos a OK, ¿sí? Y ya tenemos, digamos, esa intencionalidad, aunque me parece que el otro tono era más oscurito. Ya, más o menos. Ya. Ah, pero me parece, ¿saben qué? Creo que estaba con negro. Ya, entonces estaba algo así. Estaba con un color negro y un color rojo más claro. Ya, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, varios de los criterios dependen mucho de la intención que ustedes le quieran dar. Aquí yo no les puedo decir, ¿saben qué? Pónganle tal color, pónganle tanto porcentaje de color o la ubicación en tal lado. No, todo va a depender de cómo ustedes quieran utilizar también el programa, sin exagerar, ojo, ¿sí? Bien. Con eso tenemos un breve tip en Photoshop, ¿ya? Vamos a avanzar entonces con la clase. Bien, eso, digamos, o estas formas pueden ser utilizadas dentro del diseño editorial con la combinación de diferentes herramientas. Ojo que para la edición y la construcción de un periódico pueden utilizar a la vez tres herramientas. Pueden utilizar de base InDesign, que es en donde se maqueta, ¿no es cierto? En donde también se conoce como diagramación del periódico, donde se estructuran estas columnas. Ya van a ver por qué, porque es mucho más fácil trabajar en InDesign que en Illustrator, por ejemplo, pero también pueden combinar Photoshop y colocar las imágenes que ustedes editen en Photoshop, colocarlas en InDesign. Y asimismo, si ustedes en Illustrator desarrollan infografías, por ejemplo, que quieran agregar a InDesign y al periódico, pueden hacerlo. ¿Sí? Por eso es importante el conocimiento de de estos tres software básicos. ¿Sí? Aquí pueden ver otra construcción de las imágenes a partir de retículas. Sí, aquí tenemos 6 columnas, por ejemplo, en The New York Times, que es el periódico estadounidense más famoso. Sí, aquí tenemos otro tipo de composición, igual tenemos 6 columnas, vamos viendo que se va respetando, ¿no es cierto?, el uso de las columnas y la colocación de las imágenes. Aquí, ojo, que como les mencionaba, ustedes pueden ver sobre todo en estos ejemplos, en el caso de New York Times y de Wall Street Journal, todavía no hay una producción más profesional de diseño, ¿sí? Meramente en el tema de diseño de periódico, lo más importante es la información, ¿sí? Ustedes no pueden ver aquí, por ejemplo, las características más artísticas del mundo o más estéticas del mundo, pero prima el consumo de la información. Ahora bien, vamos a pasar entonces, bueno, aquí vemos, ¿no es cierto?, cómo se utilizan las retículas, que tendremos una clase específica para esa. Ahora no me voy a quedar tanto, pero igual ustedes deben revisar el compilado. Ahora bien, el siguiente formato impreso es el de los libros, ¿sí? Los libros pueden ser de diferentes temáticas, ¿sí? Y también los libros son los considerados los primeros medios impresos a partir de la imprenta de Gutenberg, ¿sí? Y incluso antes de Gutenberg, pero principalmente está relacionado con la imprenta de Gutenberg, ¿sí? Son publicaciones extensas, no tienen una periodicidad específica, normalmente tienen incluso casas editoriales, ¿no es cierto?, para la producción de esto o publicación de estos libros, incluyen incluso, perdón,
Incluyen también en su estructura y composición la línea gráfica de la marca, ¿sí? Por ejemplo, déjenme ver editorial, vamos a buscar. Jeje, ¿ya? Este editorial utiliza, por ejemplo, entre sus publicaciones, déjenme ver, publicaciones. Aquí está un poco. A ver, más bien voy a mostrarles libros que yo me acuerdo de este editorial. Diseño con retículas. Ya, sistema de retículas, me parece que sí. Miren, por ejemplo, ya, este es el formato que normalmente utiliza esa editorial. ¿Ya? Utiliza normalmente cierta tipografía, cierta composición, bastante, ustedes se dan cuenta, es bastante sencilla, ¿sí? Asimismo, por ejemplo, el de Fundamentos de Diseño Gráfico. El libro. Miren, este de acá también. Y por supuesto tiene una intencionalidad, ojo, que no sé si se fijaron, pero ustedes pueden ver en la composición de estas portadas que se da la idea de la retícula. Incluso están colocadas en la parte posterior, ¿sí? Fíjense acá también tenemos un ligero sistema de retículas colocado aquí, ¿ya? Y siempre se coloca el diseño editorial, o sea, a partir del diseño editorial, su marca, ¿no es cierto? Que va a estar, no está traspasada por el diseño de la portada, sino que se utiliza de manera que no irrumpa en el diseño de la portada, pero que también tengan portadas estandarizadas, con líneas gráficas definidas. Bien, así como en este ejemplo de aquí, ¿sí? Esta editorial no la reconozco y no alcanzo a leerla, pero ustedes pueden ver que utiliza una misma composición, título y una ilustración, y en la parte inferior la marca, ¿sí? Y en las hojas internas ya no necesariamente tienen una composición en cuanto a retícula, ¿sí? Puede ser que en algunos casos sí, como vemos aquí, ¿sí? Tienen el uso incluso de un fondo o una textura, ¿no es cierto? En este caso, unos patrones, y tienen una composición bastante sencilla de 2 columnas, pero también tiene una característica, que es lo que vamos a revisar también más adelante. Esta letrita ustedes seguramente han visto en diferentes libros o diferentes publicaciones impresas, que es la letrita inicial que está más grande que todo. Y esta también tiene una funcionalidad que ya vamos a ver más adelante, pero se le conoce como letra capitular, es decir, es la que da inicio a un capítulo normalmente. Bien. Hay libros, por ejemplo, que son más ilustrativos, como este que pueden ver aquí, que también parten de una composición breve de 2 columnas, pero en diferente proporción, ¿sí? Para la utilización de títulos, subtítulos o descripciones, ¿sí? Bien, el siguiente formato es el de las revistas, ¿sí? Las revistas normalmente son publicaciones periódicas con textos e imágenes sobre varias materias o sobre una específicamente. No tienen como tal noticias, tienen eventos a partir incluso de más investigaciones, de reportajes, existen revistas enfocadas. No sé si ustedes, por ejemplo, revisaron la revista Carburando, que no recuerdo de qué medio de comunicación, creo que era complementario del comercio, no estoy segura, sí, pero estaba enfocada específicamente en autos. ¿Sí? Esas son las revistas temáticas. En ese caso sí tenía una periodicidad porque también formaba parte de la publicación periódica de El Comercio. Bien, pero que me parece que salía semanalmente o quincenalmente, esa no tenía una publicación diaria, ¿ya? Y las revistas pueden tener diferentes estructuras y rasgos. En este caso, tenemos como ejemplo la revista National Geographic, ¿sí? Que es una de las revistas más populares a nivel del mundo. Nuevamente, tenemos
la intención y el llamado de la revista, el gancho de la revista, principalmente en la portada, ¿sí? En la que hay una serie de elementos que construyen la personalidad del producto y que a la vez se manejan también a partir de una línea gráfica. Todas las portadas de la revista National Geographic, incluso por su logo, tienen esta franja amarilla o este trazo amarillo que podríamos denominarle, ¿no es cierto? Que encierra toda la información. ¿Sí? Y también ustedes se dan cuenta que como es este tipo de revista intencionada, ¿no es cierto? Em, con un enfoque hacia lo fotográfico, hacia lo cultural, ¿no es cierto? Siempre colocan una fotografía de fondo y el título sobre la fotografía o la información adicional, los títulos de los diferentes artículos de la revista también encima de la fotografía. Y así las revistas tienen sus diferentes características, ¿sí? Bien, existen varios tipos de revistas, ¿sí? Existen incluso, y por eso se parte de que todo lo que vemos está diseñado, ¿sí? Las revistas o las publicaciones, seguramente hay unas que son mejor desarrolladas en plataformas como Redalic, ¿sí? Ustedes podrán descargar allí diferentes investigaciones que para su publicación también fueron diseñadas. En cuanto a su composición, en algunas existen, sí, uso de retículas, sí, en otras tal vez no, pero también sí están diseñados sus gráficos estadísticos, etcétera, etcétera. Ahora bien, existen entre estos tipos de revistas las revistas informativas que su función principalmente es la de informar respecto de temas relacionados, por ejemplo, con economía, política, sociedad, cultura, entretenimiento, incluso, y en algunos casos pueden definirse como la versión no diaria de periódicos, como esta revista que les menciono, la revista Carburando, ¿sí? O incluso, no sé si ustedes llegaron, pero también en el periódico, no sé si actualmente, bueno, ahorita ya no existe la versión impresa del periódico El Comercio, pero hace unos 20 años existía una revista específica para niños que se denominaba la revista La Pandilla, ¿sí? Que tenía allí, era como de lectura para niños, habían incluso juegos que eran específicamente para ese nicho, para que ese nicho también tenga información cultural, de conocimiento, etcétera, ¿sí? Ahora bien. El siguiente tipo de revista son las revistas de divulgación científica, que ya les mencioné anteriormente. Estos están desarrollados específicamente en los avances de investigaciones científicas, sociales, etcétera, ¿sí? Y solamente publican investigaciones que han sido debidamente comprobadas y que han pasado por una metodología científica. Las siguientes son las revistas especializadas. Aquí está National Geographic, por ejemplo, que está especializada específicamente en temas de la cultura, de lo cultural, ¿no es cierto?, a nivel mundial. Por ejemplo, esta revista que está específicamente enfocada en el cine o en otros casos en autos. Existen revistas de ocio también cuyo fin es específicamente entretener a la audiencia. Allí, por ejemplo, recuerdo también una revista desaparecida, La Onda, que tenía pósters, por ejemplo, y tenía una diagramación mucho más dinámica porque estaba específicamente diseñado para jóvenes. Bien, ya. Lo siguiente son los pliegos también, ¿sí? Sobre todo, ojo, en el caso de las revistas y asimismo como en los brochures. ¿A qué se refieren los pliegos? Seguramente si ustedes ven un periódico o una revista, ya conocerán un formato impreso y un formato final. Sin embargo, la utilización de los pliegos es porque el papel viene en tamaño macro y se van cortando y a partir de ellos se van generando los armados de acuerdo a los diferentes formatos o productos que se vayan a diseñar. Por ejemplo, el periódico, creo que no tengo aquí uno. Ya, pero los periódicos se imprimen de manera que se unen
4, 2, 4, 6, 8, 8 páginas, ¿sí? Y las máquinas rotativas, es decir, las máquinas que son específicamente para impresión, corte y doblado, hacen que al momento, o más bien que tecnológicamente se arme el periódico y se corte, ¿sí? Y ya queda el periódico como lo conocemos nosotros, como lo consumimos nosotros, ¿sí? Bien. El planillo o alzado. Esto es específicamente sobre la solución que surge a la necesidad de poder controlar el contenido íntegro de una revista y se refiere a la colocación serial, como ustedes pueden ver aquí, ¿no es cierto?, de la información antes de su publicación, ¿sí? Normalmente, cuando se trabajan diseños impresos, siempre se trabajan impresiones de prueba porque puede ser que se necesite ajustar el color, que se necesite ajustar, por ejemplo, una fotografía está muy oscura y hay que aclararla teniendo en cuenta que la edición es en una pantalla con luz, ¿no es cierto? Pero cuando ya lo imprimimos, también las fotografías deben ser más claras para que al momento de imprimir no se oscurezca por esa falta de luz que no tienen los soportes impresos, ¿sí? Es por eso que se hacen este tipo de ejercicios para revisar la composición, los colores, las fotografías, la ubicación de elementos y sobre todo la construcción de la portada. Bien, el siguiente formato son los folletos, ¿sí? ¿A qué se refieren los folletos? Son tamaños con una extensión más pequeñita. Los libros suelen tener cientos de hojas, ¿no es cierto? O bueno, tal vez menos, pero un mayor número de hojas y están enfocadas en este tipo de publicaciones más narrativas, literarias, etcétera. En el caso de los folletos, estas son publicaciones principalmente publicitarias o de divulgación de alguna información que sea considerada de interés, ¿sí? Es decir, los folletos pueden ser flyers publicitarios. Ustedes seguramente en algún momento, mientras iban caminando, recibieron una hojita volante. Esos son los flyers publicitarios. Pueden ser de diferentes tamaños, ¿sí? El tamaño habitual oscila entre A6, que es un tamaño, eh, ¿cómo les explico? No tengo una hojita ahorita. Hagan el ejercicio, ¿ya? Tomen una hoja A4. Ya, ustedes en sus casitas, cuando tengan una hojita A4, si tienen una a mano, mejor. Ya, tomen una hojita A4, la van a doblar por la mitad. Dina tiene ahí una hojita A4. Dina, ayúdanos con eso, porfa, ya, porque yo ahorita no tengo a la mano. A ver, tenemos la hojita A4. Indícanos, porfa, la hojita A4 a todos, ¿ya? Abierta, primero. Ya. Esa es una hojita normal, A4 estándar en tamaño oficio, también se le conoce de esa manera. Si la doblamos a la mitad, tenemos una hoja en tamaño A5, ¿sí? Es decir, los flyers normalmente son de ese tamaño. A esos les llamamos flyers, es el tamaño estándar. Ahora, si le volvemos a doblar una vez más, tenemos un tamaño A6 o también denominado como un tamaño en cuartilla, es decir, el cuarto del tamaño A4, por eso se denomina cuartilla, ¿sí? Ya, bien, igual hagan el ejercicio ustedes para que podamos comprender esto. Dentro de los folletos también están los dípticos. Cuando hablamos de dípticos, ahora sí, igual Dina, si nos puedes ayudar, solamente la A4 doblada en dos, es decir, que tenemos como una portada y una contraportada. Solamente dóblala en dos, a modo de librito. Exacto. Sí, tenemos un díptico que tiene dos páginas, por decirlo de alguna manera, o dos hojas, ¿no es cierto? Con una portada, una contraportada e información en la parte interna, ¿sí? Y trípticos cuando tenemos tres caras, ¿sí? Podemos igual doblarla en tres, pero esta vez tendríamos que doblar de manera proporcional. Este es un material incluso más popular, ¿sí? El caso de los trípticos. Ah, miren, aquí tenemos un díptico. Es, por ejemplo, una hoja A4, pero doblada en dos, ¿sí? Y este de acá es un tríptico, es decir, que tiene tres apartados para colocar la información de frente y detrás, o como se conoce también en diseño editorial,
en el tiro, que es la parte de adelante, y el retiro, que es la parte de atrás, ¿sí? Asimismo, cuadrípticos, que no son más que información, ¿no es cierto?, en 4 carillas, y polípticos, que son folletos con más de 4 cuerpos, ¿sí?, para su composición. Vayan revisando las características, sobre todo de los dípticos, que es uno de los más básicos. Obviamente el más básico es el flyer y luego ya seguimos con el díptico, porque para la siguiente tarea, si no estoy mal, ustedes van a desarrollar un díptico. Bien. De allí existen un montón de formatos varios, ¿sí? En el que incluyen diferentes técnicas de terminado. ¿Qué significan los terminados? Son incluso después de que ya se construyan los diseños en estas plataformas digitales que puedan modificarse luego de la impresión. Ustedes pueden ver, ejemplo, aquí, ¿no es cierto? Esta técnica se denomina corte, se me fue este corte. Déjenme ver si está por acá. Troquel, exacto, el troquel. ¿Qué es el troquel? ¿Sí? Es una plantilla que se genera en unas máquinas a partir de cuchillas, ¿sí? Y hacen que se ponga el mismo corte para los diferentes productos, así como podemos ver aquí. Sí, tenemos un corte en forma de corazón, pero en realidad el troquel se puede tener las diferentes formas que ustedes quieran. Sirve, por ejemplo, para redondear puntas, ¿no es cierto?, para generar cortes más dinámicos en las campañas presidenciales. Por ejemplo, pudimos ver que el corte del muñeco de cartón, ¿no es cierto?, tenía la forma de la fotografía. Eso, por ejemplo, fue desarrollado a partir de un troquel, ¿sí?, que cortó con la forma que el diseñador gráfico estableció. Hay mandamientos del diseño en las revistas, que esto les propongo para poder avanzar, que lo puedan revisar ustedes también de mejor manera. Les va a ayudar incluso para construir el brochure, pero quiero llegar específicamente al brochure. La gama, estas son características de revistas. Ya, hay revistas de reportajes. Ay, ¿dónde está el brochure? A ver, déjenme googlear. Ya, creo que no está, creo que está en el siguiente documento, chicos. A ver, déjenme ver el siguiente compilado, porque no quiero irme sin explicarles el tema del brochure. Sí, me parece que está aquí en este manual de diseño editorial. Ya, este les propongo que lo lean porque no vamos a alcanzar a revisarlo, pero es un documento complementario al de arriba. Hay varias cosas que ya acabamos de ver, ¿sí? Por ejemplo, el modelo conceptual y esta forma de organización para generar un producto final editorial, ¿sí? Conocer el objetivo, ¿sí? Algunos conceptos o algunos elementos para aprender a conceptualizar, es decir, revisar el mensaje, organizar la información. En el caso de diferentes diseños, se trabaja mucho hasta no solamente el diseño de lo visual, sino que también se trabaja el diseño de la información, que es lo que yo les mencionaba en algunas tareas cuando trabajábamos infografías. Ya, exacto. Aquí tenemos diferentes tipos de publicación. Está lo que ya acabamos de ver, el libro, hay algunas partes del libro, ¿no es cierto? ¿Qué tipos de libro existen? El catálogo, que aquí lo clasifican de otra manera, la revista, y aquí está específicamente el brochure. ¿Qué es el brochure? ¿Sí? Es toda aquella folletería que se apropia de una compañía y que la represente, ¿sí? Es decir, que el brochure sí contiene, por supuesto, una marca, ¿de acuerdo? Yo sé que ustedes no van a diseñar una marca porque no somos diseñadores gráficos y eso también es una expertise de los diseñadores gráficos, ¿sí? Ahorita ustedes están dentro de comunicación social, pero la intención de trabajar un brochure es porque
tienen mucho más de una línea, un manual de estilo o también un manual de marca, como se le suele conocer. Es decir, vamos a ver, ya, vamos a ver en Behance unos brochures. Recuerdan de la plataforma Behance, que es la que les mencionaba, en donde pueden encontrar diferentes inspiraciones, en donde varios profesionales de diferentes áreas de diseño colocan aquí. Vamos a buscar brochure. Y vamos a ver, ya, más o menos como este. Ya. ¿Qué características encontramos a diferencia de los periódicos, de los folletos, de los libros? Es que hay un nivel más importante de diseño, ¿sí? Ustedes pueden ver que existen varias aristas de cuidado de la composición y del uso de los colores y las tipografías y la jerarquía visual, ¿sí? Es por eso que escogimos este tipo de productos. Ustedes pueden ver acá que se utilizan, por ejemplo, unas combinaciones tipográficas, así como unos elementos meramente estéticos, ¿sí? Como la utilización, por ejemplo, aquí de estas figuras, ¿no es cierto?, alineadas, por acá también, pero también utiliza retículas, se utilizan infografías también, ¿sí? Se utilizan fotografías, por supuesto, y diferentes elementos que ayuden a la composición y una organización de un todo. Ahora bien, de una vez para que ustedes puedan ya avanzar, aunque avanzaremos creo que desde la próxima clase con el brochure, con el establecimiento del formato en InDesign, ¿sí? Pero para poder generar cualquier tipo de impreso, siempre vamos a trabajar en el número de páginas en múltiplos de 4 para que no queden páginas vacías, ¿sí? Entonces, su brochure va a ser de 8 páginas, ¿sí? Es decir, de 4 hojas. No sé si me explico. 4 hojas cara a cara son 8 páginas, ¿sí? Es el formato más corto de brochure que puede existir, porque de ahí pueden ser 12, 16, 24, etcétera, etcétera, y así los múltiplos de 4, ¿sí? Los impresos siempre se trabajan en múltiplos de 4, exceptuando los libros que pueden tener por su corte y armado o los acabados, como les mencionaba, más números de página. Bien. Vamos a dejar la clase hasta allí porque es demasiada información para ustedes también. Y necesitamos el espacito para que abramos las preguntas, aunque veo que nadie envió nada al chat, me parece, ¿no? No, entonces creo que no tienen preguntas para la evaluación sumativa 1, segurísimas. Dina, vamos contigo. ¿Cómo está, Magister? Buenas noches, compañeros. Yo tenía una duda, no sé, en la presentación para el día viernes, ¿se puede poner en la portada de la presentación el diseño que se le hizo de la portada para entregarle a usted? Sí, ¿O claro. es otro? Mm, a ver, no entendí. ¿Quieres adaptar la portada a la portada de la presentación? Ajá, ¿o es otra portada? Me parece interesante, o sea, puedes adaptarle, pero ojo que en una diapositiva sí debe estar la portada específicamente desarrollada con sus características. Me parece interesante que quieras adaptarle, no hay problema, puedes Ya, hacerlo también. gracias, Magister. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Segurísimos, conste. Listo, entonces más bien nos vemos el fin de semana. Viviana. Profe, ¿cómo está? Buenas noches, compañeros. Profe, usted, bueno, ya nos dio las indicaciones en este momento, pero en el transcurso de los días, para ya hacer el proyecto final, me imagino que usted nos va a ayudar con las directrices para hacer el formato del brochure, ¿verdad? Sí, sí, Viviana, no te preocupes. Ya, Pero sería ya. importante, ojo, que sí vayan investigando antes para que no se atrasen, porque tengan en cuenta que
si para los diseñadores gráficos es pesadito diseñar este tipo de materiales, para ustedes también. Entonces deben tener cuidado en todos los elementos que vayan colocando. Y podemos hacer tutorías. Recuerden que en la semana 10 tenemos tutorías. Allí ya sería importante que tengan un avance por lo menos del brochure para poder, no sé si estamos, ¿en qué semana estamos, chicos? En Ya la vi sus 9. caritas. Ya, súper. Entonces, claro, no, para la próxima semana no vamos a poder tener aún avances, pero creo que nos va a tocar hacer como una tutoría adicional con los grupos que gusten, ahí sí, porque no tienen tutoría específicamente del brochure. Entonces podríamos ampliarlo para hacer una tutoría con todos. Ya, no hay problema. Profe, otra pregunta. A ver, el diseño del brochure, obviamente que nosotros tenemos que hacerlo con la información desde cero, pero la estructura como tal, en cuestión de diseño, también lo tenemos que hacer desde cero. Sí, por supuesto. Bien, ya, Allí profe, se gracias. propone que puedan trabajarlo a partir de elementos básicos, como el brochure que les acabé de mostrar. Realmente no tiene mayor complejidad, pero sí tiene mucha creatividad y mucho ojo también para colocar los elementos de manera organizada. Se les va a facilitar mucho el uso de la retícula, que ustedes pueden ver allí. Tenemos líneas específicas en donde ir colocando de manera organizada la información. ¿Sí? Profe, ¿y nosotros le podemos presentar tres bocetos del brochure para que usted nos pueda Mm. ayudar a decir este está mejor o hacer un mix de todo? ¿Saben qué podríamos hacer? Y eso podría ser para la tutoría en conjunto que nos organicemos todos, hacer como una revisión de los elementos básicos, algo así como la línea gráfica. ¿Qué es la línea gráfica? Una recolección, déjenme mostrarles un manual de marca que normalmente suelen determinar los expertos en diseño. Ya, aquí estamos. A ver, por ejemplo, volvemos a Behance. Hoy sí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Sí, sí, profe. Pueden buscar incluso en Behance manuales de marca. Por ejemplo, no necesariamente los más ilustrativos o los más desarrollados. Sin embargo, hay varios manuales de marca que tienen elementos muy básicos. Déjenme ver uno que yo sabía utilizar. A ver, veamos este manual corporativo. Ya, por ejemplo. Se trata del desarrollo de una marca, pero ustedes pueden encontrar los criterios básicos de la marca. Por ejemplo, a ver, esto no, aquí. Los colores corporativos. Fíjense que en sus colores corporativos y también en el mismo desarrollo del manual de marca o en el mismo diseño de manual de marca, se utilizan solamente y únicamente los colores de la marca, ¿sí? Se establecen los colores que se van a utilizar con sus códigos de color que ustedes ya pudieron revisar en Illustrator, ¿no es cierto? Recuerden que los RGB son para digitales y los CMYK son para impresos, pero también lo vamos a revisar más adelante. Y asimismo las tipografías corporativas en este caso, es decir, para el desarrollo del brochure, qué tipografías van a utilizar. Y podemos revisar, por ejemplo, la revisión de la portada a partir de esa línea gráfica, ¿ya? Para que ustedes a partir de eso y no que tengan que desarrollar tres brochures, sino por lo menos una hojita en donde se logre ver ya la composición, podamos hacer algunas observaciones. No sé si les parece bien y que podamos hacerlo de esa manera. Sí, profe, muchas gracias. Ya, de acuerdo, Viviana. Dina, tienes tu manito levantada también. Sí, Magister, yo tenía una duda en el tema de esta sumativa. Uno se desarrolló no la portada, pero para la sumativa 2 o se puede mejorar o se puede cambiar la portada. La pueden mejorar o la pueden cambiar, no hay problema. Como los grupos son distintos en realidad, sería importante que sí hagan mejoras, ¿sí? O sea, no se queden con la misma portada, ojo, porque seguramente esta vez tendrán observaciones, ¿sí? Y los criterios de la evaluación será un poco menos rigurosa, ¿ya? Pero
pueden tomar de acuerdo a sus grupos también diferentes elementos que ustedes construyen en la sumativa 1 para mejorarlos en la sumativa 2 o si gustan cambiar todo para la sumativa 2, no hay problema. Ya, muchas gracias, Majita. Ya, listo. Entonces me quedo con los estudiantes que me solicitaron quedarse, ¿ya? Que tengan una bonita noche, cuídense mucho. Gracias, profe. Igualmente, Dicen, linda noche. gracias. Gracias, profe. Una bonita noche. Gracias, Buenas profe. noches.